Hola chicos, este video se hace con el fin de retroalimentar las clases virtuales que se han estado realizando. Entonces, los tres teoremas que planteamos se plantean, que es el teorema 5, teorema 6 y teorema 7, giran en torno a la pregunta ¿cómo determinar si dos triángulos son semejantes? Hasta la fecha habíamos realizado ejercicios donde nos decían, bueno, son semejantes, y a partir de esa semejanza pues nosotros empezábamos a establecer lo que eran proporciones o a mirar que los ángulos correspondientes eran iguales. Acá cambiamos las cosas y las volteamos, por decirlo así, y a partir de ciertas condiciones vamos a llegar a que los triángulos son semejantes. Por eso planteamos la pregunta, ¿cómo determinar si dos triángulos son semejantes? Entonces, para esto tenemos lo que son nuestros tres teoremas. El teorema de semejanza, y es importante decir semejanza, teorema de la semejanza AA, teorema de semejanza LLL, lado, 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 y teorema de semejanza lado, ángulo, lado. Bueno, primero, antes que empezar a explicar lo que es cada teorema, quiero que revisemos algo. Si ustedes observaron en cada uno de los teoremas, coloqué esta palabra entonces, ¿cierto?, en otro color. ¿Por qué? Resulta que antes de la palabra entonces vienen lo que son las condiciones, o sea, lo que a mí me dan, lo que puedo establecer y mirar en los diferentes triángulos, que voy a llamar, son unas condiciones, y aparte de esas condiciones tengo unas consecuencias, unas conclusiones, que es lo que va después de los triángulos semejantes. Entonces, miremos lo que me dice el teorema 5. El teorema 5 me dice, si dos ángulos de un triángulo son congruentes o iguales, congruente y igual como sinónimo, aquí en la parte de matemáticas, si dos ángulos de un triángulo son congruentes o iguales con dos ángulos de otro triángulo, entonces, ¿cuál es el entonces? ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que son semejantes. Es que tenemos de condiciones. Tengo dos triángulos y los dos ángulos de un triángulo son iguales a los dos ángulos de otro triángulo. Vamos a mirar acá lo que es la parte del ejemplo. Bueno, acá tengo el primer ejemplo y podemos observar que sea el ángulo A igual al ángulo D y el ángulo C igual al ángulo D. Esas son mis condiciones. Yo tengo que los dos ángulos de este primer triángulo son iguales a dos ángulos de este otro triángulo. Con esas dos condiciones, y por el que me está estableciendo el teorema 5, que es ángulo, ángulo, concluyo que los triángulos son semejantes. Vamos a mirar el teorema número 6. En el teorema número 6 me dicen, ¿cuáles son las condiciones? Si los tres lados de un triángulo son proporcionales a los tres lados de otro triángulo, entonces la conclusión son semejantes. Miremos el ejemplo. Entonces, en el ejemplo podemos ver lo que es dos triángulos, ¿cierto? Y podemos establecer lo que son las proporciones que se tienen entre ellos dos. Vamos a mirar cuáles son esas proporciones. Bueno, vamos a mirar lo que son las proporciones. Acá en el teorema 6 lo único que me interesa, las condiciones, es que los lados sean proporcionales. Entonces vamos a mirar qué proporciones se me establecen. ¿Qué proporciones puedo establecer? Que 3,61 es a 1,8, como 4 es a 2, como 6,71 es a 3,35. Yo puedo establecer lo que es esta proporción y mirar al realizar las divisiones que tenemos. Entonces, cuando yo divido este valor de 3,61 entre 1,8, aproximadamente me da 2. Si ustedes hacen el cálculo en la calculadora, se pierde un poquitico, y es porque nos falta aquí un poco de números decimales, es una aproximación. Aproximadamente es 2. Cuando hacemos la división entre 4 y en 2, me da 2. Y cuando realizo la división entre 6,71 dividido entre 3,35, aproximadamente me da 2. Entonces, ¿qué me dice el teorema de la semejanza lado, lado, lado?
que si yo puedo establecer una proporción entre los lados de un triángulo con los lados de otro triángulo y puedo obtener la proporción, concluyo que los triángulos son semejantes. Vamos a mirar lo que nos dice el teorema número 7. El teorema número 7 nos establece lo siguiente. El teorema 7 nos dice, si un ángulo de un triángulo es congruente con un ángulo de otro triángulo, y si los lados correspondientes que incluyen al ángulo que queda entre estos dos lados son proporcionales, entonces los triángulos son semejantes. Vamos a mirar lo que son las condiciones de esta parte. Entonces, las condiciones serían las siguientes. ¿Cuáles serían las condiciones? Entonces, a mí me dicen, si yo tengo dos triángulos, tengo que un lado es proporcional al otro y tengo un ángulo que es igual al otro y tengo otro lado que también es proporcional al otro y además, con condición súper importante, este ángulo siempre debe estar entre los dos lados. A mí no me sirve tener el ángulo B y el ángulo E iguales y tener el ángulo D y A diferentes, porque no me está diciendo el teorema lado, ángulo, lado, porque ese ángulo no estaría entre los dos lados. Siempre, independiente de cuál lado yo tome, siempre el ángulo, para que se cumpla el teorema 7, debe estar en medio de los dos lados, siempre. Entonces, ¿a mí qué me dicen? Puedo establecer unas proporciones, ¿cierto? Si yo miro 4 dividido en 4, 4.4 es a 2.2, como 10 es a 5. Si ustedes observan, este triángulo es el doble de este, ¿cierto? Si miramos estas dos medidas, y además el ángulo es el mismo. Por lo tanto, en consecuencia, concluyo que los triángulos son semejantes. Bueno, vamos a mirar en este momento un poco lo que nos decía la actividad 1, importante, que se iba a pasar al cuaderno de geometría. Vieron algunos chicos que me preguntaron y les contesté que sí. Al inicio acá decía geometría, la teoría, el ejemplo y realizar la actividad de clase en el cuaderno. Favor no enviar. Bueno, y empezamos a mirar lo que es la teoría, que era lo que estábamos revisando. Estuvimos mirando lo que era el teorema 4, que me decía, si tengo dos ángulos iguales, por ejemplo, en este ejemplo tengo que 45 y 45 son iguales, 98 y 98 es iguales. Entonces, acá ya más en expresiones matemáticas, como A, el ángulo que está en A es igual al ángulo que esté en D, y el ángulo que está en B es igual al ángulo que está en E. Entonces, por el teorema 5, tenemos que los triángulos son semejantes. Recordemos que este símbolo es el símbolo de semejanza. Bueno, seguimos bajando, tenemos la actividad y nos pedían que observe la gráfica y la información. Muestre que los triángulos son semejantes apoyados en el teorema 5. Entonces nos piden que muestre que los triángulos son semejantes apoyados en el teorema 5. Entonces, miremos, a mí ya me dan desde el inicio que tengo estos ángulos que son iguales. A es igual a D y C es igual a F. ¿Listo? Entonces, por el teorema 5 ya sabemos que son semejantes. Vamos a mirar porque son las condiciones que me las están dando. Desde el inicio me están diciendo cuáles son los ángulos iguales. Entonces yo por el teorema 5 puedo establecer que sí son semejantes. Vamos a mirar, aquí abajo estaba lo que era la solución, ver solución, y escribimos. Hay que aprender a escribir bien y aclarar. Yo les había dicho que por los teoremas nos podemos apoyar en decir alguna conclusión. Entonces, como esto pasa, ¿cierto? Si yo tengo que el ángulo A es igual al ángulo D y que el ángulo C es igual al ángulo F, entonces por el teorema 5 puedo concluir que los dos triángulos son semejantes.
Vamos a mirar ahora lo que me decía la clase número 2, nuevamente que pasara al cuaderno de geometría, realizar en el cuaderno el ejemplo y realizar la actividad de clase y no enviar la actividad. Cuando necesite que me envíen una actividad, que la otra semana sí me van a enviar una actividad y van a hacer la evaluación, yo les digo favor enviar y les doy los criterios y les indico cómo hacerlo. Entonces, vamos a mirar rápidamente lo que me dice esta actividad número 2 de clase virtual. Entonces estábamos mirando lo que era el teorema de semejanza lado, lado, lado. Y pues tenemos acá el ejemplo que ya lo habíamos comentado. Vamos a mirar lo que era la actividad de clase. También me decían, observe la información y responda. Los triángulos A, B, C, el I, D, E, F son semejantes en signo de interrogación. Entonces yo me podía apoyar a partir de lo que son las proporciones y establecer si de verdad estos triángulos son semejantes. ¿Qué podía establecer? 160 es a 32, como 200 es a 40, como 135 es a 27. Cuando realizan esta división nos da como resultado, bueno, acá podemos ver lo que ya son las proporciones establecidas. Tenemos que 160 es a 32, como 200 es a 40, como 135 es a 27. Al realizar las divisiones obtenemos que 160 dividido en 32 me da 5, 200 dividido en 40 me da 5 y 135 dividido en 27 me da 5. Entonces, por el teorema 5, como vemos que la proporción se conserva en cada uno de sus lados, podemos concluir que los dos triángulos son semejantes y colocamos resumida en matemáticas, el triángulo ABC es semejante con el triángulo DEF. Bueno, en la actividad de clase 3 tenemos lo que es el teorema número 7, que es lado, ángulo, lado, y nos dice si un triángulo es congruente, si un ángulo de un triángulo, si un ángulo de un triángulo es congruente con un ángulo de otro triángulo y si los dos correspondientes que incluyen al ángulo que queda entre estos dos lados son proporcionales, entonces los triángulos son semejantes. Vamos a ver lo que son las condiciones y la conclusión que sería semejanza. Entonces a mí me dicen, si yo puedo establecer una proporción, ¿cierto? Una proporción entre los dos triángulos, los lados que tenemos. Vamos a ver los lados que tenemos y la proporción. Entonces, 2.2 es a 4.4, como 5 es a 10. Si realizamos por el teorema 1, que es que la multiplicación cruzada es igual, y verificamos, diríamos que la proporción se cumple, ¿cierto? Además, la otra condición, ya probamos la primera, que era que las proporciones se cumplieran. Ahora, la otra conclusión es mirar el ángulo, no cualquier ángulo. A mí no me sirve en este caso ni el E ni el F, ni el B ni el C. A mí me interesa el ángulo que está entre esos dos lados, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar específicamente cómo es D y A. Claro, a nosotros en este caso nos dan las medidas y fácilmente podemos ver que los ángulos son iguales y además están entre esos dos lados. Por lo tanto, esas son las dos condiciones principales de este teorema 7, lado, ángulo, lado. Que las proporciones se cumplan y que el ángulo que está entre ellos dos sea igual. Por lo tanto, conclusión, los triángulos son semejantes. Bueno, en la actividad de este teorema 7 debemos verificar siempre primero las condiciones. ¿Qué tengo? Dos lados y en el centro tengo un ángulo. En el otro triángulo, dos lados y en el centro tengo un ángulo. Ok. Ahora miramos primero, parece que es el teorema 7. Nos toca verificar las condiciones. Primera condición, establecer lo que son las proporciones y mirar que las proporciones sean iguales. Entonces acá tenemos 4.24 es a 1.41, como 4.24 es a 1.41. Por el teorema 1, que es el que nos dice que podemos hacer la multiplicación cruzada,
Entonces hacemos la multiplicación cruzada y efectivamente, sin necesidad en este caso, en este ejemplo, hacer la multiplicación, estamos completamente seguros que nos va a dar lo mismo porque estamos multiplicando los dos mismos números a cada lado. Siguiente condición, y la otra condición es mirar que los ángulos que tenemos sean iguales, 90 y 90. Conclusión de este pedacito, el ángulo C es igual al ángulo F porque tienen la misma medida. Entonces ya tenemos las dos condiciones, se nos cumple la proporción, ¿cierto? Y se nos cumple lo de los ángulos que son iguales. Entonces, por el teorema 7 podemos concluir que los triángulos son semejantes.